el dengue, la verdad, el dengue está imparable en el sureste del país, así que hay que tener muchísimo cuidado. Y para hablar de esto, el día de hoy está con nosotros el doctor Manuel Lavariega, médico cirujano diabetólogo y especialista en medicina farmacéutica. Doctor, muy buenas tardes. Gracias por la invitación, por aceptar nuestra invitación. Al contrario, Pati, un honor estar aquí con usted y con todo su auditorio. Caray, doctor, estamos muy preocupados porque sí hemos visto que en el sur del país está muy, muy grave lo que es el dengue. Sí, ha aumentado de manera considerable Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo. Todos estos estados del sureste realmente han tenido un número de casos importante registrados en las últimas semanas. Entonces, yo creo que vale la pena mucho que toquemos este tema para platicarle a la población, porque puede prevenirse y también estar atentos ante los síntomas y disminuir el riesgo de complicaciones. Claro, además estamos en la temporada, como podríamos llamarle, ¿no? Doctor, ¿qué es el dengue? ¿Cómo se transmite? El dengue es una enfermedad viral y se transmite por mosquitos. La picadura del mosquito, hay una familia de mosquitos que se llaman Aedes, pero principalmente quien transmite este virus es el mosquito Aedes aegypti. Este mosquito es el que por medio de una picadura a la persona es el que puede llegar a generar la enfermedad. Y cabe mencionar que este mosquito va a ser un portador del virus toda su vida, es decir, a todas las personas que pique las va a contagiar. O sea, es decir, que solamente es a través del mosquito, nada de que puede ser de una persona a otra o a través de objetos o a través de la leche materna, nada de eso. Nada, solo la transmisión es por el mosquito. Ujú. ¿Cuáles son los síntomas, doctor? Los síntomas del dengue son muy característicos, muy clásicos y también depende del tipo de enfermedad. Vale la pena mencionar que hay 4 subtipos de dengue. Claro, Y porque ahí está entre el dengue hemorrágico, ¿no? exacto, exacto. O sea, nosotros podemos tener 4 veces dengue. Caray. Entonces es importante mencionarlo. Se creía antes que primero nos daba dengue clásico y después dengue hemorrágico, pero no Ujú. es así. Nos puede dar dengue hemorrágico en la primera exposición. Característicamente, los síntomas del dengue están asociados a un dolor intenso articular. De hecho, incluso hay quien le dice la enfermedad quebrantahuesos, en algunos lugares así también la conocen, por el dolor tan intenso que genera en el cuerpo y en las articulaciones. Característicamente también el dengue genera dolor atrás de los ojitos, este dolor retroorbitario que puede llegar a generar molestia intensa. Pueden llegar a generarse dolor de cabeza, puede llegar a generarse un salpullido en la piel, la fiebre también es un dato importante que puede llegar a generarse. Y a diferencia, como su nombre lo dice, el dengue hemorrágico afecta directamente a la coagulación de la persona y puede llegar a generar hemorragias importantes que incluso pues, pueden costarle la vida porque pueden llegar a generarse hemorragias en órganos internos y a partir de ahí pues generar lo que conocemos como choque hipovolémico, que es decir, una pérdida masiva de sangre que pone en riesgo la vida de la persona. Este ya sería con el dengue hemorrágico. Con el hemorrágico, sí, claro. Ujú. Pero pues se pueden confundir los síntomas, ¿no, doctor? Se pueden confundir los síntomas, pero de inicio, vamos a decir, los síntomas son generales en el inicio de la presentación de la enfermedad, pero la diferencia pues es que una vez que se empiezan a presentar estas posibles hemorragias, que evidentemente van avanzando gradualmente, ahí es donde podríamos pensar en dengue hemorrágico y evidentemente pues se debe de recibir atención inmediata de urgencia porque ahí es donde juega un papel importante el tiempo y el riesgo de poner nuestra vida en peligro. ¿Cómo se diagnostica el dengue? El diagnóstico del dengue lo hacemos a través de pruebas de sangre, lo que hacemos es detección del RNA viral o incluso también se pueden hacer pruebas de antígeno. Como lo hacemos con COVID, para que tengan una idea, se puede tomar una muestra de sangre y hacerlo y procesarlo en un laboratorio, o bien ya existen disponibles pruebas rápidas para hacer el diagnóstico.
¿A qué médico debemos acudir si tenemos los síntomas de dengue? ¿Quién es el médico encargado de ver el dengue? Eso es bien importante, estimada Patti, porque en realidad cualquier médico podría estar capacitado para poder hacer un diagnóstico preciso y sobre todo en zonas endémicas, ¿no? Ujú. Sin embargo, pues bueno, por las condiciones propias de los sistemas de salud de nuestro país, muchas veces los pacientes llegan primero con el médico general y el médico general es el que hace el diagnóstico y el que hace pues todo el abordaje inicial. Sin embargo, aquí quien se dedica específicamente a ver enfermedades infectocontagiosas es el médico infectólogo, pero por supuesto pues puede existir un grupo multidisciplinario de un equipo médico multidisciplinario que puede dar seguimiento al paciente, incluido el cardiólogo, el internista, el hematólogo, el urgenciólogo. Entonces, básicamente se involucran equipos multidisciplinarios, pero vamos a decirlo de primer contacto, el médico general, y quien tendría que seguir esta evaluación sería el infectólogo. Y el epidemiólogo, ¿no? También podría ser. El epidemiólogo entra, sí, ese es un buen punto. El epidemiólogo lo hace más con un tema de registro y de salud pública, pero Mm. bueno, muchas veces también emite sus comentarios respecto a tratamientos específicos. Por ejemplo, doctor, el dengue, sobre todo no hablando del dengue hemorrágico, sino de los primeros síntomas del dengue que pueden confundirse con otras enfermedades, mucha gente tiende a tomarse que la aspirina y que el ibuprofeno. ¿Eso es correcto? No, y qué bueno que lo menciona Patti, porque en realidad la aspirina tiene un efecto anticoagulatorio, es decir, no genera estos coágulos que regularmente generamos en un sangrado. Ujú. Entonces, si yo estoy contagiado con dengue hemorrágico y además me tomo una aspirina o un ibuprofeno, puedo interferir en la coagulación y exacerbar los sangrados y los cuadros. ¿Cómo se trata el dengue? El dengue tiene un tratamiento sintomático. Realmente no hay un tratamiento específico. Se recomienda siempre reposo, hidratación y podemos sí aquí utilizar paracetamol para controlar la fiebre. Se deben de contraindicar absolutamente cualquier antiinflamatorio no esteroideo para no generar riesgo de sangrados como el ibuprofeno, el naproxeno, la propia aspirina. Entonces, por eso es importante no automedicarse en este caso, recibir atención médica y pues llevar estas medidas generales en casa. ¿Hay vacuna contra el dengue? Sí hay una vacuna contra el dengue, de hecho está disponible en nuestro país, tiene ciertas limitaciones, una de ellas es que previamente ya debe de haber tenido dengue la persona, es decir, debe de existir una prueba confirmatoria que pueda asegurar que la persona ya presentó dengue. Y también algo que es importante es que el grupo de edad básicamente está entre los 9 y los 65 años, entonces no es para toda la población. Y algo también importante mencionar es que el ciclo consiste en 3 dosis que se llevan a cabo en un año, se completan en un año, entonces el esquema de vacunación también puede llegar a ser importante hablar de este tiempo por los meses que debemos de invertir para poder completar el esquema de vacunación. ¿Y hay reacciones a esta vacuna? Bueno, las reacciones son como ¿Cómo? todas las vacunas, dolor en el sitio de aplicación, un poquito de dolor articular, tal vez se pueda llegar a presentar un poco de fiebre, malestar general, pero son síntomas leves que se presentan como con cualquier otra vacuna. Doctor, habló de que se podía tener 3 y hasta 4 veces dengue. ¿Puede suceder que mientras esté en el tratamiento hayan bajado los síntomas y de repente reaparezcan? Regularmente los pacientes tienen síntomas en donde empieza el periodo inicial, el periodo de incubación, se presentan síntomas, bajan de manera intermitente y vuelven nuevamente a presentarse. Entonces es algo también que puede llegar a considerarse característico del dengue, esta intermitencia en los síntomas. ¿Cómo podemos prevenir la, la, la llegada del mosquito? Porque creo que además la fumigación, digo, ayuda mucho, sí, porque mata al mosquito, pero creo que larvas y huevecillos y eso no las mata, ¿eh? La fumigación es importantísima, nos ayuda a reducir la posibilidad, pero por sí sola no es suficiente. El agua estancada es uno de los principales retos que tenemos y de los principales enemigos, porque ahí es donde genera este ciclo el mosquito. Entonces, si no tenemos agua estancada, pues no hay manera de que este mosquito pueda seguir reproduciéndose. Entonces, es importante tener en casa el cuidado suficiente para que todos estos cubetas, todas estas llantas y todas estas
posibilidades, lugares o situaciones donde se estanque el agua, pues las eliminemos por completo para disminuir el riesgo. Pero también el uso de repelentes nos puede llegar a favorecer. También importante el uso de ropa que nos cubra la piel, el uso de mosquiteros en las ventanas también puede llegar a funcionar. Así que vale la pena tomar en cuenta todos estos puntos para poder hacer prevención. Pues sí, muy importante, doctor. A mí me gustaría que bueno, además de cerrar ya con lo que es dengue, pues también habláramos, si le parece bien, en un próximo programa sobre Zika y chikungunya, que aunque hay cosas que se parecen mucho, también tienen ciertas diferencias y también es importante saberlas. Y también estamos en esta misma época, ¿no? Porque también está derivado de este mosquito. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Él es el doctor Manuel Lavariega, médico cirujano, diabetólogo y especialista en la medicina farmacéutica.